Buenas noches, bienvenidos a todas y a todos a los Silencios de Phantom, bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas a Pensar Plural y a Píldoras Cinematográficas. Hoy contamos con uno de nuestros invitados experto en el terror y en el cine bizarro, que es The Phantom, ni más ni menos. Bienvenido The Phantom y gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Muy buenas noches y gracias. Un placer estar aquí otra vez más y a ver qué nos depara esta píldora, porque es interesante. Y hoy vamos a hablar de una película que a Phantom y a mí personalmente nos gusta mucho y creo que a mucha otra gente también, que aún revisitamos hace poco. Yo compré una edición especial hace una semana aproximadamente. Él tiene otra, pero bueno, también vale, es diferente. Y es una película de los años 80, justamente de mitad de los años 80, del año 85, que se llama en inglés Fright Night y en castellano se tradujo como Noche de Miedo. Cabe decir que es una traducción perfecta. Esta película la dirige Tom Holland, la guioniza también Tom Holland, el autor de la música, el compositor es Brad Fiedel, que luego nos hablará Phantom un poco de él, lo que hizo este señor, que hay bastante que decir. Dentro del reparto pues tenemos al majestuoso vampiro Chris Sarandon, que hace un papel maravilloso. Tenemos a William Ragsdale, que es el que hace de adolescente que contacta con el vampiro. Tenemos a Amanda Beers, que es la, entre comillas, novia de este personaje. Y tenemos a un actor que había caído en el olvido después de interpretar al líder de las revoluciones del planeta de los simios en la década de los 70 y de los 60, que se llamaba César, que este actor británico de Londres, Roddy McDowall, que hace un papel interpretando al personaje Peter Vincent también fascinante, que luego hablaremos también un poco del personaje. La película dura 1 hora y 46, la distribuyó Vistar Films, contaba con un presupuesto de 7 millones, recaudó 25 millones y destaca también mucho por sus efectos especiales y por la combinación de diferentes elementos y diferentes géneros y por ser, entre comillas, dentro del tema de los vampiros en los 80, pues una de las cumbres a este respecto. Y contamos con Phantom para hablar de ello, como dije antes, y ahora le voy a preguntar a Phantom si nos puede hacer un pequeño resumen destacando los aspectos que él considera más importantes dentro de la película, una cosa así para ir entrando en calor. Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que mencionar que no es la típica película de vampiros al uso, a pesar de que trata de dar esa idea, de que va a ser una película de vampiros, no. Es verdad que en los años 50, remitiéndonos a lo que era la Hammer, ¿no? Era multitud las películas que había, con Cushing, incluso Vincent Price, por ahí alguna. Esta película como que trató de hacer como una sátira, ¿no? Y una sátira llevada a la comedia, y quizás sea uno de los triunfos de Fright Night, no, porque no es una película de vampiros al uso, sino más que nada está tirando por la comedia y el terror, que tiene terror, sí, pero no mucho. Hay unas pinceladas por ahí y un suspense también que está interesante. Y bueno, si quieres hago el resumen, ¿no? Entonces, un poco así. Sí, así por encima. Sí, eso que dices, terror, a ver, yo tenía en mente, yo la vi ya, creo que la vi 3 veces. Pero la primera vez que la vi, pues yo recordaba que tenía bastante menos terror del que tiene. Tiene más terror del que parece. Hay ciertas escenas concretas, 4 o 5 escenas, que dan, bueno, dejan el cuerpo un poco raro, o sea, asustan bastante. Pero sí, mayor parte yo creo que es lo que dices tú, una sátira, pero una sátira homenaje, sátira guión homenaje, sí, podríamos decir. Sobre todo ese personaje de Peter Vincent. Exacto, tú haciendo un poco referencia, le comentaste que hace un papelón, es cierto. Sí que es verdad que este hombre al parecer llevaba como una temporada ahí atrás sin hacer películas de terror, o bueno, películas en general. Entonces como que ya estaba un poco relegado igual a lo que era el retiro del mundo del cine.
y como que vio en esta película como una oportunidad para seguir adelante y puso todo su empeño para hacerlo lo mejor posible. Yo creo que eso es el parte del triunfo del personaje, que le saca todo lo que tiene, porque es un personaje que, bueno, que podía ser peor la interpretación, pero lo hace muy bien, ¿no? Y yo creo que es por el tema ese de que él quiere darlo todo en este papel, ¿no? Es su oportunidad de volver ahí al cine o de tener un retiro lo más afable posible y por lo menos, pues mira, deja muy buen lugar al personaje y a la película también. Sí, el actor, a ver, no hay mucho que decir de él, siempre fue un gran actor, Roddy McDowall, y realmente sí, es como el último tren, ¿no? Porque llevaba tiempo o haciendo series o condenado al ostracismo por ahí, a estar por ahí vagando, como le pasó a a Vincent Price y a Peter Cushing un poco, que fueron un poco olvidados en sus últimos años de carrera. Y el personaje que interpreta es un actor también, venido a menos también, que hace unas películas basura de cazavampiros en la televisión y tiene un programa que se llama, como dijimos, Peter Vincent, que va con ese atuendo clásico, ¿no? Que llevaría Van Helsing. Un peinado distinto también, que... Bueno, lo ha caracterizado en general, o sea, es un programa cutre, hay que decirlo, un programa cutre. Muy cutre, muy cutre. Un telefilm ahí de la televisión, pero bueno. Y que después en parte este programa inspira al chaval. Claro. Pero él se ve superado después en la situación real de enfrentarse a los vampiros, si te das cuenta, ¿no? O sea, porque él lo primero que se le ocurre es salir de ahí, o sea, tiene más agallas igual el chaval que él en este caso, porque él no está, es un programa de acomodo hacia él, ¿no? Siempre hacía eso y tal, y entonces pues mira, ahora enfrentarse a algo así tan real. Sí, exactamente, esa es la gran diferencia. Y lo que iba a decir, que este personaje coge los dos nombres de pila de dos actores de terror fundamentales, como ya dijimos varias veces hasta ahora, que son Vincent Price, de ahí su apellido, de Peter Vincent, hace homenaje a Vincent Price, y Peter Cushing, pues el nombre de Peter. O sea, hace homenaje a los dos, pero yo creo que hace un poco más de homenaje a Peter Cushing, por la forma de actuar. A mí me recuerda mucho al personaje de la película de Drácula del 59, creo que es, que sale Peter Cushing haciendo de Van Helsing y Christopher Lee haciendo de Drácula. Y el personaje que interpreta Roddy McDowall, la forma que tiene de hacer las cosas, de estar vestido y de relacionarse y demás, pues se parece mucho, solo que llevado mucho al humor. Y la expresividad que tiene, la forma que tiene de hablar, los gestos, absolutamente todo, es maravilloso. Incluso la transformación del personaje, como dices tú, pasa de ser una persona cómoda, huidiza, a tener que enfrentarse, no vamos a decir cómo ni cuándo, a una realidad que es la de los vampiros y realmente tiene que, es decir, o te enfrentas al vampiro o te mata, entonces no te queda otra, aunque seas un cobarde. Y luego se ve la relación con el chico, ¿no? Como el chico es más echado para adelante, pero al final, bueno, no se sabe tanto quién es el más echado para adelante. O sea, un resumen así pequeñito de la película, 20 segundos. Que pues, hay un chico adolescente, 20 años, 18 años, 17 años, ¿y qué le pasa? Eso. Bueno, pues que un día ve como los nuevos vecinos que se mudan hacia él, hacia la casa de enfrente, pues que suben un ataúd, ¿no? Entonces ya le empieza al chico ya a chocar un poco la situación, porque llevarán ahí un ataúd tal, como sería lógico. Después más adelante lo que hace es ponerse así un poco en modo voyeur, ¿no? Observar lo típico, es un adolescente, entonces creo que sé, como adolescente siempre quieren ahí descubrir todo y les da morbo esas tipos de situaciones, entonces pues decide espiar un poco al vecino como haría cualquier persona, ¿no? En su edad, vamos. Y ahí descubre cómo se le ve al Chris Sarandon, que en realidad que es un vampiro, lo que descubre, ¿no? Básicamente. Entonces, pues él lo ve a través de la ventana, ¿no? Entonces ya empieza ahí toda la paranoia en la cabeza de, pero hay que ir a esa casa, hay un vampiro que es mi vecino, ¿no? Nunca mejor dicho. Y entonces ya empieza toda la aventura a partir de eso. Ese sería el resumen, básicamente. Sí, había una película que se llamaba así, ¿no? Mi vecino es un vampiro o algo así. Me salió seguro así, que tiene mucho que ver con esto. Sí, básicamente es eso que dices, o sea, llega una persona desconocida a su casa con ese ataúd haciendo esas cosas raras y realmente, claro, le pica la curiosidad. Hay en ciertos momentos que este personaje, te decía yo, que recuerda un poco
al que interpreta a Johnny Depp en Pesadilla en Elm Street, ahí mirando por la ventana, vigilando a ver qué pasa tal. Recuerda un poco también a ese personaje, creo que es de Halloween 5 o Halloween 6, que estudia a Michael Myers, que está vigilando a ver qué hace, a ver qué no hace, y tiene todo lleno de pegatinas y de cromos de él, y de fotos y demás. Y obviamente recuerda a ese personaje de La ventana indiscreta, ¿no? De la película de Hitchcock, con los prismáticos, y el de Doble cuerpo también, de Brian De Palma, ahí mirando a ver qué pasa y todo el tema. Y es ese personaje que está condenado, entre comillas, a decir a los demás que pasa algo gordo, pero los demás, pues claro, como choca con la realidad, con la visión que tenemos, se sorprenden completamente. Y luego tenemos también el asunto crucial de la policía, como en los slasher. Sí. El policía inútil, que no sirve absolutamente para nada. No, pero el problema también de esto que yo veo aquí es que el chaval es muy cinéfilo y al parecer ve mucho, bueno, películas, ¿no?, de terror y incluso, no sé si, de vampiro veía el programa este, ¿no?, del señor. Pero quizás también sea por eso por lo que no le creen, ¿no? Porque dirá, este tío, ¿qué me dice? Se ha inventado una película o tal en su cabeza y nos la quiere plasmar a la realidad. Pero sí que es verdad, como dices tú, lo de la policía, ¿no? La policía se acaba poniendo de parte del siervo de Chris Sarandon, ¿no? Haciéndole creer que, bueno, que es todo ridículo y que nada tiene que ver con lo que dice, con lo que manifiesta el señor, el adolescente. También podemos comentar un poco sobre el siervo, porque me parece un personaje muy interesante. Y podemos hablar de los dos, de Chris Sarandon, que interpreta al vampiro, que creo que se llama... No, Charlie es el protagonista, no me acuerdo ahora el nombre. Podemos hablar de Chris Sarandon, que interpreta al vampiro, y del siervo, y de las peculiaridades que tiene. Sí, por ejemplo, empezando por el vampiro, por Chris Sarandon. Sí. Porque el siervo, si decimos ciertas cosas, igual destripamos de más, y es un poco mejor... Lo que vamos a decir es que no se conoce su naturaleza y que nosotros estuvimos toda la película preguntándonos sobre ella. Vamos a dejarlo ahí, porque si no le quitamos la gracia. Pero Chris Sarandon, ¿qué tipo de vampiro interpreta? No existió antes un vampiro así. Es algo completamente rompedor, que creo que va a marcar un antes y un después. Hay rasgos que, bueno, que se podrían identificar con Christopher Lee, con Drácula. Por ejemplo, la elegancia del vampiro, ¿no? Que sea educado. Son cosas que tenía Christopher Lee cuando hacía de Drácula, incluso Drácula, básicamente. Sí, la ropa también siempre va arreglado. Sí, el porte que tiene él es muy importante en esta película. Hay varias escenas donde parte la actuación de ese porte que lleva al caminar, ¿no? Lo transmite mucho Chris Sarandon ahí. Quizás por eso también sea que esa planta que él tiene le sirva para encarnar también ese papel, ¿no? Porque no necesita igual muchas veces hablar para hacerlo genial. O sea, eso es lo bueno de la actuación. Y sí, es un vampiro que quizás, hombre, pues es diferente, ¿no? Porque yo lo veo más igual, más cercano, ¿no? Estamos acostumbrados a vampiros, ¿no?, que viven en su castillo allí, como Christopher Lee, ¿no?, que estaba allí solitario. Sí, como Nosferatu. Pero claro, te da la idea a la película de que puede ser tu vecino, ¿no? Como pretende transmitir. O sea, una persona normal y corriente, simplemente que por el día no está. Por el día está en su ataúd durmiendo, evidentemente. Entonces, yo lo que pienso es que es un vampiro más cercano, es mi idea. Sí, es un vampiro muy humano, más humano, muy de andar por casa, y tiene unas características, una forma de ser que es muy humana, y es siempre huidizo también, nunca quiere enfrentarse, no quiere conflicto, siempre intenta engañar o seducir a los demás o manipularlos para que ellos crean que él no es un vampiro y así poder, pues, ¿cómo se dice?, poder ir cogiendo ventaja de ellos. Por ejemplo, otros vampiros anteriores en el cine y también posteriores serían mucho más directos, mucho más brutales. Drácula, por regla general, sería un vampiro brutal, que le da absolutamente igual que los demás crean que es un vampiro. O sea, esta persona no, es cauto, se esconde en esa vestimenta. Además, mezcla un poco la cultura pop de los años 80 propia americana con ese tema ancestral tradicional del vampiro. Lo mezcla de una manera bastante curiosa, porque este personaje a la vez pasa por una persona enrollada, entre comillas, ¿no?, de que está en la moda de la época y todo este tema cool, podríamos decir cool, como dicen ahí. Pero a la vez es una persona tradicional, con esa casa casi victoriana, con todos esos relojes, con acabados increíbles, con esos cuadros, estatuas, bueno.
Y luego Sí. tenemos el elemento también del cine propio gótico, que estaba tan presente en los años 50 y 60 en las producciones de la Hammer. Esas telarañas, esas oscuridades, esos entornos tenebrosos con niebla. Yo creo que con polvorientos también, con esa luz medio entrando entre las tinieblas. Yo creo que ahí se parece bastante a esos entornos y creo que lo consiguen bastante bien, mezclar el entorno urbano de los 80 propio y mezclar esos entornos anteriores tan significativos en el cine de antes. Y luego tenemos a su siervo, que sin revelar su naturaleza, ¿qué podemos decir de él? ¿Y cuál es la peculiaridad fundamental en la relación entre estas dos personas? Que el propio Tom Holland dijo que él lo había buscado, que era algo que él había buscado. Ahora, personalmente, ya nos damos cuenta de que este hombre no es un vampiro. Bueno, así haciendo un pequeño spoiler, porque evidentemente recibe luz. Y claro, eso los vampiros es una cosa que no pueden. Pero pues ahora me crea curiosidad eso que dices tú, esa peculiaridad. A ver. ¿Tú qué me habías dicho cuando veías a las dos personas hablar entre ellas y todo este tema? Pues no sé, ahora mismo no caigo. Que se abrazaban, iban de la mano. Bueno, sí, claro, no, que es una simbiosis, ¿no? Eso es a lo que te referías, ¿no? Sí, pero que en parte es como que parecen una pareja de homosexuales. Ah, sí, también es verdad, sí. El propio Tom Holland dijo que él lo hizo, lo hizo aposta, quería que pareciese una pareja de homosexuales. Sí, hay 3 escenas por lo menos, igual una muy clara que dices tú, esto parece aquí un matrimonio, una pareja ya homosexual ahí que vive en una casa, pero claro, el problema es que esto choca a los años 80, ¿no? Bastante. No, 85. Bueno, en los 80 ya no tanto, yo creo que choca menos en los 80 que hoy, si te digo la verdad. Sí. Pero sí, bueno, a ver, en el cine a lo mejor sí que chocaba algo más. Claro, pero no sé, yo la verdad es que ese hombre me parece bastante siniestro el personaje, por así decirlo, ¿eh? Bastante siniestro, e incluso hay momentos que llega a ser incluso, yo diría que más siniestro que Chris Sarandon, ¿eh? Sí, no. Yo creo que bastante más siniestro todo el tiempo. En ningún momento sabes que transmite malas energías, no sabes ese hombre que está pensando, cómo te acecha esa mirada penetrante que tiene también. Incluso, no sé, no vamos a revelar nada de lo que ocurre con él al final, pero yo creo que hasta te quedan dudas todavía de lo que puede ser, ¿no? Sabes que es un siervo, pero hay algo más. Sí, no se sabe muy bien la naturaleza. Esa es un poco la gracia de la película. Y luego, bueno, sí, a ver, un spoiler tampoco va a ser, pero si hay un vampiro en una película, lo normal es que el vampiro muerda y transforme a otra gente, ¿no? Y hay varias transformaciones, hay una que es bastante patética, pero molesta bastante y genera uno de los momentos más tenebrosos y de más miedo de la película. No sé si sabes a cuál me refiero. Cuando Peter Vincent se tiene que enfrentar a X individuo y cómo acaba la situación es una de las escenas más escabrosas y que realmente da miedo la escena, o sea, da mucho miedo. Quería puntualizar ahí una cosa. Resulta que esa escena, según tienen entendido la gente, bueno, dicen, se parecería mucho a la del hombre lobo americano en París. Sí, es que no sé si el maquillador era el mismo o el efectos especiales. Sí. Otra película también recomendable, por cierto. Pero esa transformación que tiene, la verdad. No, es en un hombre lobo americano en Londres, sería. Vale. Pues esa transformación, yo creo que es hasta angustiosa y da pena. No, es lo que pretende transmitir ahí. Sí, es que realmente da mucha pena. No voy a decir exactamente lo que pasa, pero bueno, es el momento de la película quizá que más miedo da. Sí. Y el momento de la película que más transmite sensación, de hecho, incluso por el propio Peter Vincent. No ha envejecido mal la escena, en el sentido de que hay otras escenas con fuego que se nota mucho, que es artificial, pero esto se ve como más artesano. Dentro de lo que cabe, y ya ves, viendo la película genial, con una buena calidad de imagen, no pierde la esencia. Te ha conseguido transmitir lo que pretende. Sí. Luego la película, a ver, tiene terror, tiene comedia, tiene suspense, tiene acción, pero llega un momento de la película. Primero es una película entre el humor y el suspense, porque se va introduciendo lo que pasa, no se sabe muy bien las intenciones y todo el tema. Y se están haciendo chistes y chascarrillos todo el rato.
Pero llega un momento en la película, a la hora de la película, más o menos a la hora y cuarto, que se transforma completamente, sin nosotros darnos cuenta, sino que lo hace de una manera muy natural, y de repente se convierte en una película que mezcla la acción con el suspense y con el terror, que uno es incapaz de decir, esta parte de la película es de suspense, esta parte de la película es de terror o es de acción. O sea, hacen una mezcla ahí, a partir, entre comillas, de la escena que sucede en la discoteca, más o menos, Yo y pienso es que una eso se mezcla perfecta, o acentúa sea, es desde redonda. pienso que eso se acentúa desde el momento que van a visitar de nuevo al vampiro a la casa y es cuando vemos la escena de los relojes, ¿no? Y vemos que también que no se refleja en un espejo, como es normal, en un vampiro. A partir de ahí coge un poco un tono macabro. No terror, terror, pero algo sí, un poco, y suspense. Bueno, la Sí, escena de la discoteca es un espectáculo, hay que decirlo también. Eso, sí, nada, está, aparte lo ves con toda la entereza, todo lo que pasa, las persecuciones en esas calles llenas de niebla, ¿no? Que recuerdan también un poco a casi a Batman. sí, tal Ese, cual. al final el vampiro, esa posición que tiene con la capa, que en esta película, bueno, capas hay pocas, pero esa posición así, abierto, con los brazos y Gabardina, tal, gabardina. sí, eso, exactamente, con la gabardina. Recuerda a la figura de Batman, cuando Sí. abre la capa y se muestra así superior a los demás y los domina y La demás. niebla en el callejón, cómo baila andando lentamente mientras todos corren, ¿no? Esa presencia Y ahí. luego tenemos la banda sonora, que todas Sí. las canciones de la película son maravillosas. El compositor es Brad Friedel, y no sé si quieres decir algo de él, porque creo que fue compositor de otras muchas películas importantes. Sí, para empezar, una muy cercana remitiéndonos a Terminator 1 de James Cameron y Terminator 2. Hizo ahí unas bandas sonoras muy buenas, a lo cual pues ya se ve un gran bagaje. Lo digo porque estas dos películas son las que están cercanas a Friday Night. Tiene más, pero Psicosis estas 2 dos, también hizo. claro. Psicosis 2 también. Y digo, es que la banda sonora dura cerca de hora y media, según dice aquí la película, y es toda perfecta, o sea, no hay ningún tema que desentone ni nada, se le queda genial. Muy ochentera, Sí, total. muy juvenil también en momentos, ¿no? De adolescentes. Está muy bien. O sea, y mucho sintetizador, que da así como sí, un efecto atmosférico, ¿no? sí, A pesar de que tengan letra y que sean canciones, entre comillas, normales, sí. tienen ese sintetizador de fondo que, que realmente pues da esa sensación de una atmósfera así medio futurista, una cosa así un poco rara. Y las letras de las canciones tampoco son inocentes, quiero decir, las letras de ciertas canciones que suenan tienen que ver con la escena. Hay la escena de la discoteca, pues está sonando una canción que dice I am a good guy in a bad world, o algo así. O sea, yo soy un buen tío en un mundo que no está bien. Eso tiene significado en la película, o sea, quiere decir algo, no es algo que se ponga ahí porque sí. Eso también está muy bien seleccionado, la verdad. Y luego nos queda un poco el tema de los efectos especiales, que tú decías, se han conservado muy bien. Es que estábamos viendo la película, vale que está muy bien conservada, que está remasterizada y todo lo que queramos. Pero yo veo esta película y veo algunas películas de principios de los 2000, quitando Sí, dos o tres mucho escenas peor. que se notan muy artificiales, Sí, puede pasar perfectamente. sí, a ver, se rodó con buenas cámaras, hay que decirlo. O sea, una película como esta es fácil remasterizarla bien, pero los efectos, por ejemplo, La Momia, como siempre digo en muchos podcasts, La Momia es mucho más cara y los efectos cantan muchísimo y es CGI puro. En cambio, esta es artesanal, mezcla también un poco así híbrido. No es del todo artesanal, pero bueno, lo que sabe que más va a pecar la película, que sería igual lo de meter así algo por ordenador de aquella época, no lo mete tanto. Y entonces se centra más igual en el efecto artesanal, jugar con los planos, pero está muy bien. También hay un presupuesto ahí que no es bajo en el tema de efectos, ¿eh? O sea, Sí, es que la película en casi el general, 70% del presupuesto fue para claro, efectos especiales. la película en general es lo que comentábamos. Tiene un presupuesto que igual no es excesivamente elevado, pero los efectos sí que ha dejado pasta, se ha dejado dinero ahí. Claro, es que está entre 7 y 9 millones de dólares el presupuesto, pero dicen que Ojo, más del 60 o ojo, 70%. es la película de vampiros con el mayor presupuesto en ese tema. O sea, hasta la época, quiero decir. Hasta Sí, la no, época, ya hasta el se año nota. Y 85. recauda 25. Viendo lo que era la Hammer, que eran producciones casi tirando a serie B, pues... Claro, hay también otro asunto, que en esta película hay pocos actores.
Sí. Creo que tienes actores 7 u 8 y el resto son extras que están en la discoteca y ya. No tienes más. Entonces Sí, eso puede jugar en su favor para gastar más dinero en efectos especiales y menos en pagarle a los actores. que tampoco, hombre, Chris Sarandon es un actor reconocido, sí, pero hombre, en aquella época, por ejemplo, no había rodado todavía Chucky, ¿no? La siguiente Sí, película de Tom con el Holland. mismo director, con Tom Holland, en el 88, me parece. Sí. Y hombre, no es ahí excesivamente caro, pero tampoco es barato, o sea que ya vistes, supo interpretar bien. Quizás sea más caro en esta película el señor Peter, no. No creo, porque ¿no? estaba... Yo creo que yo creo que debió ser uno de los más baratos, porque estaba ya Bueno, sí, relegado a medio los desahuciado. trastos. Sí, vale. Entonces haría cualquier cosa. Sí. Pero bueno, sí, creo que lo montaron. Del señor jovencito, del adolescente, que está por aquí el nombre. Sí. De este chico no hemos vuelto a saber nada en el cine, que yo sepa, ¿eh? Estoy yo mirando. Creo que no, William Ragsdale. William Ragsdale, sí. No se ha vuelto a saber nada en el cine, por lo tanto. ¿Qué se le va a hacer, no? Quedó ahí su. Sí, a ver, a mí no me parece tampoco una maravilla en la interpretación. No. La chica tampoco me gustaba mucho. La chica es peor que el chico incluso. Sí, que es peor. Los dos están muy por encima, Chris Sarandon. Luego tienes la madre, sin pena ni gloria. O sea, lo que hace la madre lo podía hacer yo, pero bueno, alguien tiene que hacerlo. Luego tienes ahí 4 o 5 actores. El siervo, casi, ¿ves? El siervo, que igual dirás tú, pues. Hombre, no es un papel de sobresaliente, pero cumple, el del siervo. Sí, totalmente. Frívolo, pero está bien. A casi todos en esta película son. Sí. Luego, volviendo al tema de efectos especiales, vemos unas transformaciones que son una pasada. O sea, una transformación, entre comillas, de un lobo a una persona, de murciélagos a personas, de la persona a una especie rara de monstruo, vampiro, que es horroroso. Hay unas degradaciones o esos cuerpos que se diluyen y se quedan en absolutamente nada. Y de verdad están logradísimas, o sea, son también geniales. Y luego tiene influencia de 1000 películas de la época, ¿no? La Cosa, tiene influencia de... La Cosa sobre todo. Evil Dead también, tiene una influencia enorme porque es muy parecida a alguna transformación, pero mucho mejor hecha porque había más medios. Pero de La Cosa había un calco, en una de ellas. Sí, no, tal cual. Barbaridad, Y luego tenemos la influencia de un hombre lobo en Nueva York, perdón, en Londres. Cada día decimos un sitio diferente, madre mía. Que es la estética es muy parecida, la de una película y la de la otra. O sea, si vemos las transformaciones son calcadas. Y el estilo de la película, esa mezcla entre comedia, acción, suspense y terror, también es muy parecido, cómo lo van desarrollando todo. Y llegados hasta aquí, podemos hacer, si quieres, unas conclusiones, a no ser que tengas que añadir algo. Bueno, yo podía enseñar mi cajita que tengo aquí, que es una maravilla. Aquí no sé si se puede ver bien. Ahí está, Noche de Miedo, que es un steelbook que tiene relieve o no sé qué historias. De este lado sale la portada de la segunda película, que hace referencia, obviamente, no es un travesti, es una mujer, aunque parezca el de Horror Rocky Story, esa película de los 70. Luego aquí tiene los diferentes películas. La 1, detrás tiene una imagen de la chica, creo, transformada, y aquí tiene la 2, y detrás tiene los extras. Perdón, esta es la 2. Sí. Y justo detrás tienen los extras, que según Phantom es casi todo música, y luego tenemos a la protagonista de la segunda película detrás también. Sí. Bueno, a ver, yo tengo una edición más sencilla, pero es que salió mucho antes, del año 2016. Bien, es una edición que hoy en día está prácticamente ya descatalogada, ya no la podéis conseguir en prácticamente ningún lado. Bueno, una serigrafía bastante, aquí se ve chula. Y pues bueno, trae prácticamente lo mismo que la tuya, lo que pasa es que han pasado los extras, los han dejado dentro del Blu-ray, y claro, eso que conlleva a que pierda un poco de calidad la película, no ocupa más, entonces pues bueno, no desmerece la pena la calidad de imagen, se ve un poquito igual más oscura y tal, pero ya digo, o sea, es una buena edición y el que la pueda conseguir baratilla seguro que aún la puede encontrar si la encuentra, porque la que se está vendiendo ya es esa, la que tiene Rubén.
Sí, se vende a unos precios cada vez más altos. Sí. Y nada, a decir también, comentar que esta película tiene mucha relación, mucho que ver con la película de Joel Schumacher, Jóvenes Ocultos, del año 87, que le dan una interpretación diferente al tema del vampiro. Lo desromantizan, por decirlo de alguna manera, lo bajan a las calles, lo hacen humano. Pero esta película de Joel Schumacher, como él, como le pasa muchas veces, quitándola de Un día de furia, es muy fiestera, muy queer, muy Batman y Robin. Pero bueno, la película está muy bien. Y eso es la relación que quería hacer al final. Y nada, a modo de conclusión, dejo a Phantom un minuto, unos segundos, que nos dé una nota de la película, que yo creo que va a ser bastante alta, y que nos diga por qué merece la pena ver esta película, en pocas palabras. Yo personalmente creo que es una película innovadora, ¿no? Porque venimos de productos clásicos de vampiros como era la Hammer, y aquí nos encontramos una sátira, todo. Es un reconocimiento también a las películas estas de la época. Está entretenida, yo me lo pasé bomba, cada vez que la veo le doy más nota, no me digas por qué, pero sí. Y creo que a mucha gente que creció con esta película, ¿no? En su adolescencia, infancia, pues le traerá muchos recuerdos, ¿no? De una gran época como fueron los 80, con sus luces y sombras, pero con más luces que sombras. Y donde en el cine pues se creaban grandes maravillas, ¿no? Y estaban ahí inundando las estanterías del videoclub y la gente disfrutaba alquilando y pasando ahí una noche o una tarde en su salón con un VHS. Ya digo, le doy un 8, creo que está muy bien, una sátira de comedia y terror un poco quizás, visto así desde el punto de vista del cine, y bueno, pues a disfrutarla. Los que la podáis comprar, conseguirla, hombre, que no os va a desmerecer la pena. Sí, de comprar una película, esta sería la buena. No decía Bill Murray, de ver una película, Frankenputa tiene que ser la que veas, pues yo diría de comprar una película, Friday Night. Tienes que comprar Friday Night. Sí. Y nada, eso, ya escuchasteis a Phantom, lo que yo quería decir es prácticamente lo mismo. Merece la pena ver esta película, es un clásico que rompe con lo clásico y que nos abre a otras puertas. No habría entrevistas con el vampiro sin esta película de Brad Pitt y de Tom Cruise y de Antonio Banderas. No habría Crepúsculo ni nada de eso sin estas dos películas, sin Jóvenes Ocultos y sin Friday Night 1 y 2. Luego se hicieron unos remakes más adelante. No voy a comentar nada sobre lo que se hizo porque no, los actores son buenos, pero no captan lo que esta película transmitía. Se haría el esfuerzo que se haría, pero no captan lo que esta película era. Así que nada, muchas gracias a todos por vernos, por escucharnos, por estar una vez con nosotros, y gracias nuevamente a The Phantom por aportar todos estos comentarios y esta información. Así que hasta la próxima. Un placer. Chao.